Bien, buenas noches, somos el grupo número 13 y vamos a presentar nuestra explicación acerca del video del uso del PLC7 300 con un variador Micromaster. Para esto vamos a tratar acerca de la conexión de tipo Profibus y todos sus parámetros. Bien, aquí el video que usaremos como referencia, vamos a darle el audio. El video que usamos como referencia nos explica acerca de qué comunicación se va a hacer, PL7S7300, CPU 33C, con el módulo de comunicación CP342. Bien, el módulo de comunicación Profibus se establece de que este va a ser bien o master o slave. Y a su vez aquí tenemos el variador Micromaster 420 con módulo Profibus, este que vemos a la derecha, y vemos que la conexión se va a realizar mediante dos funciones principales, las cuales van a ser el DP-Send y el DP-Receive. ¿Ya? Muy parecido a lo que sería TXRX en temas seriales, pero aquí vemos que es por funciones de envío de datos. Y principalmente los bytes que se utilizan aquí. Entonces, bien, vamos a pasar a las partes importantes del video. Aquí nos explica acerca de la conexión Profibus, cómo se va a dar. Primero que el maestro selecciona dirección 10, ya, que va a ser el PLC S7300, dirección 10, ¿ya? Dirección 0 y 1 están reservados, como menciona ahí, así mismo como cuando tenemos conexiones Profinet, la 0 y la 255 siempre están reservadas. Bien, y el variador se le ha puesto como dirección número 3. Y aquí vemos el conector para esclavo Micromaster. Bien, se puede dar el direccionamiento del módulo mediante el programa Tportal o se puede hacer de forma física o manual con el uso de los deep switch. El deep switch prácticamente de forma como yo lo coloque me va a dar una dirección u otra. Y con esto prácticamente ya está hecho la consigna del tipo de comunicación Profibus. Adicional a eso, hay que reconocer cuál tipo de configuración se va a hacer. En este caso, la configuración básica va a tratar acerca de la dirección de inicio y también de la velocidad. Es decir, decirles a qué sentido girar y a qué velocidad, que es principalmente lo que se usa un variador. Más allá de eso, voy a explicar acerca de la trama que va a existir. El DP-Send, que es para envío de datos desde el CPU hacia el Micromaster, va a ser con DP-Send, donde los primeros 8 bytes van a ser de PKW, que son solicitud de parámetro, mientras que los 4 restantes, o PZD, van a ser acerca de la palabra de control y de velocidad. PZD1 especificando, ya que también PZD2, a pesar de que es de recibido, no significa lo mismo. Significa la palabra de estado y la velocidad actual. Es como un diagnóstico que se está haciendo de la velocidad actual. Y el PKW, pero DP Receive, también de 8 bytes, va a reconocer acerca de la respuesta del parámetro de solicitado principalmente por el maestro. Bien, entonces ahorita vamos a la trama. Pero antes de la trama hay que escoger qué tipo de intercambio de datos se va a hacer. De acuerdo al PPO, o lo que es lo mismo el Parameter Process Data Object, va a existir 5 tipos, de los cuales el principal que se va a usar es el PPO1, el cual habla acerca de esta trama, donde de PKE, IND y PWE, que corresponden a los primeros 8 bytes, y luego PZD, que van a tratar sobre los últimos 4 bytes. Es decir, en total 12 bytes de entrada y 12 bytes de salida en la periferia. ¿Ya? La primera subdivisión de trama va a ser acerca de la consigna, arrancar el motor o pararlo, e indicar el sentido de giro. Y luego los demás, que son de diagnóstico o lectura prácticamente, son de leer o escribir un solo parámetro a la vez. La velocidad actual y el estado del motor. Bien, aquí les explico un poco más de lo que mencioné. Vemos aquí los 12 bytes. Tenemos 2, 2, 2, 6 espacios de 2 bytes, 12 bytes de entrada y de salida. El PKE, que es identificador de parámetro, y que veremos que se van a poner como marcas de tipo W, o de letra de inicio, W. Así es, muy índice y el valor de parámetro PW1 y PW2. En PZD1 y PZD2 está la diferencia. PZD1 es lo que se envía como solicitud, mientras que PZD2 es lo que va a indicar el ingreso de la información. Bien. Vemos palabra estado, palabra de control y lectura y escritura de parámetros. Aquí están las palabras de control de forma resumida.
por ejemplo, C47E es el primer valor y que indica el tema de estar preparado para el arranque a través de comunicaciones. Y esta es la palabra de control para una parada normal. El 047F es sentido de giro a la derecha. El 0C7F es el sentido de giro a la izquierda. Mientras el C47D es parada en rueda libre, es decir, de que no se lo intente detener, sino que se envíe el parado, pero que no se intente detener la marcha, sino que simplemente se detenga por ausencia de energía. Previamente la parada rápida 047B sí incluye una inyección de corriente para que se detenga el motor. PZD1, en este caso, como es consigna de frecuencia, es decir, la velocidad, vemos que existe un valor entre 0 a 16.383, que es el valor de frecuencia de 60 Hz, es decir, de 0 a 100% de la velocidad nominal del motor. Finalmente con esto ya se tiene configurado lo que son el máster, y se pueden ver el tema de las palabras. PZD1 y PZD2 son todas las palabras que están aquí una vez traducidas. ¿Ya? Dirección, tipo y descripción. Entonces todo esto hay que recordarlo, especialmente el tipo, aunque es booleano, hay que distinguirlo de otros tipos, como los que pueden ser enteros que van a ir a las salidas y entradas de los otros dispositivos, salidas del PLC y entradas del variador, del módulo de variador. Entonces, bueno, finalmente lo que vemos aquí son las palabras de control, las que mencionamos, y las PZD1, que son las palabras de estado. Palabra de mando y palabra de estado. Entonces, si nosotros queremos tener control, debemos poder leer las palabras de estado, es decir, cómo está el motor y la velocidad, y poder enviar palabras de mando ordenadas por el PLC. Enviar a que se mueva, en cierto sentido no, y a qué velocidad. Entonces, una vez declarado esto, los pasos son los siguientes. Para el código de petición se tienen 0, que no hay petición, 1, que solicita el valor de algún parámetro en específico, el 2, que es modificar un parámetro como la palabra, el 3, que es lo mismo que el anterior, solo que en palabra doble, el 3 es lo mismo del anterior, solo que también se almacena en la EEPROM, y finalmente la 14, que es modificar el parámetro y almacenarlo también en la EEPROM. Código de respuesta 0, 1, 2, 7 y 8, que prácticamente es similar al anterior. No hay respuesta, transmitir parámetro en palabra, luego en doble palabra. Luego, en vez de guardarlo en la EEPROM, se va a tratar de la transmisión por petición ejecutable. Y finalmente, en la octava o en el código de respuesta 8, es por falta de permiso. Es decir, que el PKW no está configurado correctamente. ¿Ya? Aquí nos da un pequeño ejemplo, pero lo importante es más adelante. Aquí está el tema de que si tenemos un 1 es porque solicita valor y 2 veces para el parámetro 700, que eso luego veremos cómo es una equivalencia. Y finalmente se realiza la solicitud como índice 0 y como PW1 0.0. Entonces finalmente se traduce en que se lee en parámetros de lectura para el motor, el P1080 o el R0027. Al final termina siendo respuestas de una orden que se da en la parte superior. Por ejemplo, 1438, se espera que la respuesta sea 2438, principalmente porque en uno solicita y en 2 está haciendo para la transmisión del valor en doble palabra. Entonces, más adelante de eso, aquí tenemos el bloque de función dpsend, luego veremos el bloque de función dpreceive, donde el bloque de función dpsend tiene 3 entradas principales. Primero es el enable, que normalmente va a estar en lógica ladder, siempre activado, mientras que el cp ladder es una palabra en hexadecimal que corresponde a qué tipo o a qué espacio slot se está conectado la tarjeta de interfaz. Puede ser, en este caso, el CP3425. Hay que ver en qué slot está. Como está en slot 4, traducimos 4 en hexadecimal y sería el 100. ¿Ya? El send receive, ¿ya? Está en la marca 0, es decir, en el byte 12, es uno para el envío de datos al esclavo solicitado. Finalmente tenemos la palabra estado, que sería DON, error y status. Status es la que nos permite leer cómo se encuentra el módulo. Error para cualquier tipo de error. Aquí veremos varias palabras e identificadores que nos permiten saber cuál tipo de error está. Y DON para saber que la comunicación ya se realizó. Entonces, al siguiente vemos a dpreceive. Nuevamente, cpladder es en el slot que se está colocando. ¿Ya? Y tiene que apuntar a la misma dirección, prácticamente al 100, que sería el slot número 4. Y finalmente tenemos el receive, que es el dato que viene de send, enviado. Entonces finalmente tenemos NDR, error, status y DPS status.
DPS status y status funcionan prácticamente lo mismo, sin embargo, envían diferente información. En error es similar al anterior, error acerca de la comunicación, y en NDR prácticamente igual. Entonces ahora vamos al tema de programación. Vemos que tenemos el esclavo arriba y abajo el slave, el esclavo. Esclavo es el micromaster, el maestro es el CPU 313C. Acá nos da una pequeña descripción de su versión y de la referencia o el número de referencia. Así mismo para el variador de velocidad tenemos referencia y también datos importantes. Finalmente aquí nos dicen los pasos. En ese seguirnos a la vista de redes, agregar los elementos, puede ser el maestro que se detecta automáticamente, y así mismo el slave que se lo puede encontrar justo en esa dirección. Irnos hacia otro dispositivo de campo, Profibus DP, ir hasta Micromaster 4 y seleccionar el dispositivo, así mismo como su versión. Entonces, una vez seleccionado todo eso, ya podemos establecer la conexión mediante el cable, la conexión de color morado, y lo veremos así. En esta interfaz, vista general de red, podemos ver no solamente el dispositivo, sino también sus características, como por ejemplo la dirección que tiene y que puede ser vista dentro del proyecto en Portal. ¿Ya? Entonces, aquí prácticamente habla cómo se pueden asignar las conexiones. Si vamos a seleccionar maestro, aquí nos dice una gran cantidad de maestros, ya que está definido en este programa algunos maestros. Como es esclavo, va a poder ver a cualquiera de esos maestros y hay que seleccionar el indicado. En este caso sería el CPU que está con el 313C, o en este caso lo han puesto como la bomba, que controla la bomba, 313C. Entonces una vez se hace esa conexión, prácticamente con ese nombre, y ya está conectado. Entonces lo único que nos faltaría es ver el tema de las direcciones, cómo se pueden cambiar. Una forma de hacerlo es yendo directamente a la vista general de dispositivos y veremos la dirección, en este caso 256, que es como empieza la dirección. Ahí vemos 256, 271, que es realmente los 4 bytes que, los 4 es lo que utiliza. Entonces, adicional a eso también se puede hacer mediante propiedades. Uno puede ir al propio PLC, ¿ya? Y hacer todo ese cambio de dirección. Y antes de darle paso a mi compañero, podemos estallar un poco acerca del intercambio de los datos, ¿ya? Aquí nos interesa activar el DPV0, que es el que nos permite luego enviar alarmas de varios tipos realmente. Por ejemplo, funcionalidades de transferencia que nos dice acerca de la correcta, del correcto envío de datos, así mismo como el diagnóstico en las estaciones, ya sea de entrada y salida, los módulos, los canales y el soporte de interrupciones. Entonces, para eso es importante el DPV0 y ya con esto podemos darle paso a mi compañero. Bien, buenas noches. Vamos a ahora sí a continuar con lo que estábamos. Un segundito. Vamos ahora sí a la aplicación en TIA Portal. Vamos a ver lo siguiente. Confirma, compañeros, si puedes ver la pantalla. Sí, Perfecto, bien. Entonces, aquí tenemos ya la conexión Profibus de nuestro PLC 313C y el Micromaster 4, ¿no? Sabiendo de que el Micromaster viene a ser un esclavo, ¿no?, de nuestro PLC. Y ya mi compañero habló un poco acerca de las cuestiones, acerca de las conexiones Profibus, ¿sí? Algunos detalles de algunos bloques que ya los vamos a ver durante la programación en el main. Ya, recalcar lo que es el PLC 300 con sus módulos CP, ¿verdad? Y con lo que son las direcciones de entrada y de salida, que es la que vamos a trabajar. Ok, bien, hacemos la conexión de Profibus, recordando que vamos a minimizar esto. Tenemos lo siguiente, ¿no? Como dirección Profibus, bueno, hemos elegido la 11, ya, para nuestro PLC 300. Modo de operación DP Master, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Esto es importante, ¿sí? Las direcciones de entrada-salida. Para direcciones de entrada tenemos que empieza en la 256 y termina en la 271. Y asimismo ocurre con los que son las direcciones de salida. Esto lo vamos a tener en cuenta más adelante, ¿ya? Y viendo el MicroMaster, bueno, sabemos de que este MicroMaster 4 vamos a añadirle
un módulo de encabezamiento, que es este de aquí, 4P KW 2PZD, ¿ya? Lo añadimos y automáticamente se nos va a desplegar esta pestaña y veremos estas opciones, ¿no? Se añaden dos de estos, ¿ok? Y con direcciones de entrada de la 0 a la 7 y de la 8 a la 11. Asimismo con direcciones de salida de la 0 a la 7 y de la 8 a la 11. ¿Sí? Estas son las características principales para este MicroMaster, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es en sí el MicroMaster? Pues como tal vamos a hacer ahora un intercambio de datos PP01, ¿ya? Que es el valor que nosotros vamos a ver aquí, ¿sí? Vamos a hacer un intercambio de datos y vamos a agregar un área de intercambio, ¿sí? En la misma ventana que hemos seleccionado este tipo de datos. ¿Qué es lo que significa? Pues ese 4P son las cuatro palabras para los parámetros, ¿sí? Y el 2PZD significa dos palabras para estado y para control, ¿ok? Una vez añadida, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar acerca de los bloques de diagnósticos y los bloques de alarma. Y en nuestro TIA Portal, vamos a regresar a esta pestaña aquí y vamos a ir al PLC 300, a nuestro maestro, vamos a bloques de programa y vamos a agregar un nuevo bloque, ¿ok? Entonces nosotros cuando vamos a la parte que dice bloque de organización, tenemos la opción que dice interruptores de falla, ¿ok? Entonces los interruptores de falla simplemente que son bloques de diagnósticos y de alarmas, ¿sí? Y estos se usan para evitar que el PLC pase a stop, o sea, que tenga algún modo de error, ¿sí? Si el PLC, el CPU pasa a stop, entonces significa que hay algún error de datos o que simplemente no tiene cargado su respectivo bloque, ¿ya? Entonces existen algunos bloques de falla. En este caso ya he agregado algunos en la parte izquierda. Vamos a verlos un poquito más acá. Ahí están, ¿ya? Entonces, cuando nosotros añadimos un bloque de organización, de interrupción de falla, interruptores de falla, tenemos los siguientes, ¿no? Tenemos lo que es el OV80, que es el error de tiempo, el OV82, que es la alarma de diagnóstico, el OV85, que es el error en ejecución del programa, el OV86, que es el fallo de estación en la subred Profibus, el OV87, que es el error de comunicación, el OV121, que es un error de programación, y el OV122, que es un error en acceso de periferia. ¿Ya? Como tal, cada uno de ellos los agregamos, ¿sí? Y bueno, estos de aquí no los hemos agregado, el SICK FLT y el OBNL FLT, por el momento no los vamos a usar, ¿ok? Entonces, chequeando un poco estos bloques, pues simplemente aquí es donde haremos distintas programaciones según la falla que queramos obtener, ¿no? Pero nosotros vamos a irnos a nuestro main, cuyo nombre le hemos puesto CPU 313 maestro, ¿ya? Y es de tipo ladder. Vamos a realizar una programación para lo que es nuestra configuración Profibus, ¿ya? Tenemos lo siguiente. Veamos nuestra configuración de Profibus, ¿ya? Nos vamos al PLC un ratito y vamos al 300 en la parte donde está nuestro módulo CP. Ya, este CP, que ven aquí el 3425, ya como tal es básicamente donde está la dirección del módulo Profibus, ¿sí? ¿Y a qué vamos con esto? Bueno, nosotros en lo que es ya la programación de TIA Portal, ¿sí? En nuestro main, vamos a observar nuestro primer network. Dice, se cargan en las marcas los valores para el arranque del variador. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que el PZ de 1, que es la palabra de control del MicroMaster, alista la palabra de control que va a permitir arrancar a través de comunicaciones por medio del bloque move, ¿sí? El bloque move de transferencia que vemos ahí. Entonces ese M100.0 pues es un contacto de inicio donde empieza el sistema y el bloque move sí tiene
hay un código que dice W numeral 16 numeral 047, ¿ya? Entonces, para listar el motor, se lo carga en MW8, que es la dirección 047. Y para iniciar girando a la derecha, pues se carga en la misma variable de marca MW8, pero con el valor 047F, ¿ya? Entonces, al listar el valor es 047E y para iniciar girando a la derecha, 047F, ¿no? Entonces, el motor debe girar al 100% de su velocidad, por lo tanto, cuando vayamos a MW10, entonces este valor de 16.383 equivale a 60 Hz, ¿ya? Ese valor eh, lo podemos visualizar más adelante cuando ya veamos las variables como tal. Bueno, entonces, como decía, ¿no? Este valor de aquí pertenece a la frecuencia y que es 60 Hz, ¿ya? Entonces, en una se establece la lista del motor y en otra, como quien dice, el giro hacia la derecha con 60 Hz. Ese es nuestro primer network, ¿sí? Como segundo, pues sabiendo de que aquí hacemos un contacto cerrado, si nosotros activamos aquí, bueno, aquí se va a abrir, pero básicamente lo que está diciendo es que alista el motor a la palabra de control. O sea, es una forma de, como quien dice, desactivarlo, ¿ya? Nuestro network 3 va a solicitar los parámetros del variador. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros lo hablamos de esa forma, estamos dando a entender de que el parámetro R0,027, que es la corriente de salida real del motor, es un número en decimal, ¿ya? Y ese número en decimal se lo convierte a hexadecimal, que sería el 101B. ¿Ok? Entonces se carga en MW0, como vemos el primer bloque de transferencia, se carga en MW0 el valor del parámetro solicitado, que en este caso es 101B en hexadecimal, que en decimal es 0,027, y que es la corriente de salida del motor, ¿ya? Y luego se carga en MW2 el valor de índice solicitado, en este caso 0. Luego en MD4 el valor del parámetro solicitado, que es 0.0. ¿Sí? Entonces este network simplemente es para la solicitud de parámetros de valor en cuanto a la corriente de salida. Y luego viene este bloque especial llamado dpsend. Ya en este network nosotros vamos a enviar la palabra de control al variador con la función del bloque. Ya, y ese bloque básicamente tiene bueno, lo podemos encontrar en esta parte de acá. Nosotros vamos a minimizar las instrucciones básicas y nos vamos a comunicación. Nos vamos a ir a exactamente a lo que es la parte de Simatic. Sí, vamos a ver. Ahí está, Simatic NextCP. Y ahí vamos a encontrar el bloque dpsend y el bloque dprs, recp, ya que son de la parte Profibus. Como tal, el bloque dpsend tiene las siguientes características y las vamos a ver a continuación. Ya, nuestro bloque como tal en sí es enviar palabras al variador, ¿ya? Entonces, como tenemos aquí el bloque, nos muestra nuestras posibles entradas y salidas, ¿no? O sea, por la estructura del bloque, ¿ya? Tenemos primero CPLADDR. Ese CPLADDR significa 100, o sea, tiene un valor de 100, pero está en hexadecimal, por eso está W numeral 16, 100. Como 100 está en hexadecimal, significa que es el 256 en decimal, que es el primer valor de dirección y que corresponde con el slot 4, que es en donde se aloja la tarjeta CP342-5, que es la que les mostré hace un momento en la configuración de dispositivos, que es la de acá, aquí, ¿ya? Como vemos el slot 4. Bien, y ¿qué más podemos decir? También tenemos lo que es el bloque de direccionamiento, que es libre para los valores de DON, error y status, ¿sí? Que son los que están a la derecha. DON, error y status tienen unas marcas asignadas 50.0, 50.1 y W56. ¿Ya? Luego de eso tenemos lo que es la variable send, que vemos ahí
P numeral M0.0 al byte 12. Y esto significa que se envían los 12 bytes si no se han solicitado valores de parámetros del variador y que se deben enviar los 12 bytes, de lo contrario se genera un error. ¿Ya? Entonces, ese P numeral, en este caso M0.0, significa el bit de inicio. Y cuando dice byte 12, significa la cantidad de bytes a enviar. En esta ocasión, vamos a enviar 12 bytes. ¿Ya? Y luego viene, pues, lo que es ya lo que se trata ya de la programación. Ahora nos vamos más abajo. En el siguiente network tenemos la programación del bloque DPRC RECB, que recibe los datos del variador. ¿Sí? El bloque send envía la palabra de control al variador, pero el bloque DPRB recibe datos del variador. Como primero tenemos el CPLADDR, que ya hemos dicho que es el 100 en hexadecimal y que es el 256 en decimal, que es el primer valor de dirección. ¿Ya? Y luego tenemos el RECB. En este caso dice P numeral M20.0, en donde ese, como ya habíamos dicho, pues era el bit de inicio, ¿ok? Y el byte 12 es porque se están recibiendo en esta ocasión 12 bytes si es que no se han solicitado los valores de parámetros del variador, ¿sí? Y si no se reciben esos 12 datos, pues ocurrirá un error, ¿ok? Entonces, dentro de lo que es las recepciones de palabras, ¿sí? Como ya hemos dicho, PKW de nuestro micromaster tiene tres opciones: el PKEE, el índice y el PWE, y cuyas marcas asignadas son la MW20, la MW22 y la MD24. Y para el PZD1 es el palestado y la velocidad actual, que son las marcas MW28 y MW30. Entonces, todos estos datos recibe el PLC 300 en el módulo CP342-5. Ya, entonces una vez ya recibido los datos, eh, vamos al último bloque, el network 6, que es enviar los parámetros enviados y recibidos a la base de datos, ¿sí? Entonces usamos el bloque BLK-move, ¿ya? Y este bloque BLK-move va a tener una entrada que dice srcblk, ya que asimismo es el dato de acá, donde recibe los datos del variador. Eso es lo que entra aquí. Y como salida tenemos un retval y un dstblk, ¿ya? Este de aquí va a enviar datos a un bloque, a una base de datos. En este caso nosotros añadimos un nuevo bloque que sea del tipo datablock. Y primeramente tenemos la actividad del variador y otro datablock que sería la lectura del variador. ¿Ya? Entonces en esta ocasión que dice P numeral db1 es la lectura del variador y el dbx0.0 corresponde a la primera variable, que es en este caso el estado del variador. Ahora, ¿por qué hemos puesto aquí salida, no? Este bloque de datos tiene variables estáticas, como parámetros recibido, índice recibido, de tipo palabra, ambos, y valor recibido de tipo real. Pero el estado del variador tiene un data type que significa out, y está entre comillas. Y nosotros podemos crear un tipo de dato, ¿sí? No solamente podemos usar los que ya están establecidos, sino que nosotros podemos crear un tipo de dato, ¿ya? Y eso los vamos a buscar en la siguiente. Vamos a verlo donde estaba. Eso está aquí. Aquí, PLC Data Type, ya lo encontré. Entonces nosotros añadimos un nuevo tipo de dato, lo vamos a crear. Bueno, en esta ocasión no lo vamos a crear, pero ya lo tenemos creado. Es el que se llama out, ¿sí? Y básicamente out, con el nombre, son muchas variables de tipo booleano. Estas variables de aquí, nosotros las creamos. Set point de encendido y apagado, control master, alarma para el límite de corriente, motor con frenado, motor sobrecarga. Si todas estas variables que vemos aquí son del tipo booleano, desde la i0.0 hasta la 0.7 y luego de la i1.0 hasta la 1.7 y finalmente la 2.0. Todas estas variables de salida son las bases de datos que se van a enviar aquí, ¿no? Entonces, cuando se recibe los datos del variador, esos se envían a una base de datos, ¿sí? Y luego, asimismo, como vemos aquí, el otro
BLK move, el otro bloque tiene el p numeral m0.0 que le corresponde a la función que envía datos, la palabra de control al variador. Entonces, como salida, vamos a tener una entrada, y esta es del bloque número 2 de datos, que es la actividad del variador, ¿ya? Entonces, aquí se envían datos y aquí se reciben datos. Entonces, esta, cuando dice db2.dbx0.0, se refiere asimismo pues, a los parámetros de nuestro tipo de dato creado, en este caso int, que va a tener exactamente los mismos o parecidos a los de salida, o si es que queremos nosotros enviar una base de datos, pues se van a crear unos nuevos. Entonces aquí aparecerán los nuevos datos actualizados del variador, ¿ya? Y bueno, si más que mencionar, pues esa sería ya toda la programación de nuestro main en cuanto al micromaster y a la forma en que nosotros enviamos y recibimos datos, ¿sí? Básicamente, y como conclusión, es que el variador recibe datos de nuestro PLC y a la vez envía esos datos a una base de datos, ¿ok? Y todo esto gracias a la configuración y a la conexión Profibus. Eso sería todo por este tema. Muchas gracias.